Hola a todas y a todos, bienvenidos hoy a esta presentación del Pabellón de Artes Escénicas del Encuentro CHEC, de Economía Creativa. En esta instancia es importante destacar que CHEC es el principal evento de economías creativas de las culturas eh, que es organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y es así como es uno de los principales espacios para la puesta en valor de productos y servicios creativos y culturales del país en miras de su puesta en acción en un escenario global. Hoy esto se ve expandido por las plataformas digitales en el contexto actual. CHEC también se plantea como un espacio de encuentro y reconocimiento interno del sector dentro de la economía creativa y cultural del país. Y es por ello que queremos hacer esta presentación e iniciarla con este video introductorio antes de pasar a la presentación del curador. Mi nombre es Antonio Altamirano Fernández, soy actor de teatro y de cine. En teatro me he desempeñado en los grupos como Teatro Caminando, Los Contadores Auditores, Teatro Niño Proletario y Teatro La Mala Clase, realizando giras nacionales e internacionales. Actualmente dirijo el grupo Teatro Amplio. El año 2008 creé el Festival de Arte Siglos del Infinito, que se realiza de manera simultánea por 9 comunas de la región de Magallanes y Antártica chilena. El sector de artes escénicas lo componen las disciplinas artísticas de teatro, danza, circo, títeres, narración oral, ópera y las combinaciones posibles que puedan establecerse entre algunas de estas disciplinas. Las artes escénicas han sido un punto de encuentro e intercambio por parte de los agentes que lo intervienen y los públicos a quienes convoca, cobrando relevancia a la luz de ser motores sociales, culturales y económicos y para economías conexas que gozan del efecto multiplicador que el sector promueve. La actual selección propone visualizar un conjunto de valiosas iniciativas y experiencias desarrolladas en distintos territorios a nivel nacional. Busca relevar experiencias diversas que traducen sus procesos para el desarrollo del sector en sus respectivas comunidades. Sus prácticas sirven de referencia para el contexto local. Respecto a los seleccionados, NAVE se emplaza en el barrio Yungay, cuenta con varios espacios aptos para albergar diversos tipos de actividades desde ensayos, exhibición de obras, lanzamientos, conferencias, charlas, seminarios. Espacio Checoslovaquia busca aglutinar y resolver diversas necesidades espaciales, técnicas y formativas de los artistas escénicos en la comuna de San Joaquín, en Santiago. Festival Santiago Off. En su visión convergen dos necesidades relevantes que es la vinculación del arte con la ciudadanía y el fortalecimiento del sector profesional de las artes escénicas. Circo Chile, que durante 15 años ha convocado a compañías de diversas comunas y regiones del país, generando una experiencia importante de encuentro, intercambio de experiencia y conocimiento en torno al circo. Identidades, que es un festival internacional de las artes escénicas en el desierto de Atacama, es un encuentro con las culturas del mundo que busca posicionarse internacionalmente a través del tiempo y que integra a la comunidad de la región de Antofagasta en una actividad internacional. Teatro Puerto contribuye y aporta en la democratización de la cultura a través de la arte escénica, transformándose en una plataforma de creación, formación, producción, difusión de artistas y emprendedores culturales desde la región de Coquimbo. Carpa Azul de Circo es un centro cultural que promueve el desarrollo de las artes circenses en la región de Valparaíso. Sus principales actividades de desarrollo son la formación circense, la programación artística y el Festival Valparaíso Circo. Escénica en Movimiento busca profesionalizar las artes escénicas y sus distintos formatos a través de la actualización de conocimiento y prácticas corporales desde la región del Biobío. Festival Patagonia en Escena, organizada por la agrupación cultural comunitaria Malotún de Coyhaique e integrada por artistas y gestores de diversas áreas de la creación con el objetivo de hacer frente a la urgente necesidad de contar con programación artística y espacios de formación en un territorio aislado. Survértice, un colectivo cultural de artes escénicas que tiene como objetivo promover el desarrollo de múltiples disciplinas a través del movimiento y la danza y actividades formativas como talleres y seminarios para la comunidad desde la región de Magallanes y Antártica chilena. Bueno, voy a compartir una presentación que tenía para poder como contextualizar acerca de los seleccionados. Voy a respetar los tiempos de no pasarme de los 15 minutos. Bueno, comentarles también que desde la selección desde arte escénica, específicamente los criterios de selección que se utilizaron para poder convocar a las organizaciones, a las 10 organizaciones que se seleccionaron,
fueron varios criterios, entre ellos las organizaciones de diversos territorios a nivel nacional, que abarcaran, en este caso específicamente abarca la región de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, la del Biobío, Aysén, y la de Magallanes y Antártica chilena. Específicamente también que la diversidad de los organizadores, de las organizaciones culturales, tuvieran diversidad en sus respectivas prácticas disciplinares, considerando teatro, danza, circo y interdisciplinar, porque particularmente siempre arte escénica, una de las maneras que veía uno siendo del mismo sector era que siempre se consideraba el teatro y no quizás otras disciplinas, independiente que ahora hoy en día está abarcando también como la ópera, títere y narración oral, pero específicamente me centré en estas disciplinas. Son organizaciones que han desarrollado un trabajo de internacionalización sostenida en el tiempo, y hay otras organizaciones que están comenzando sus procesos de internacionalización. Por lo tanto me parecía coherente juntarlos porque por lo general tienen la lógica de trabajar en red y en cooperación. Otro de los criterios son que son organizaciones con un funcionamiento mínimo de 5 años, con acciones específicas, permanentes en cada uno de sus territorios. Son organizaciones con interés en generar redes de trabajo y asociativos. Están pensando constantemente en la posibilidad de poder articular y generar cruces entre distintos agentes que ellos convocan, y específicamente para este encuentro Check poder ser una plataforma para la futura red o el encuentro o el acompañamiento que se quiere generar al respecto, y específicamente para fortalecer a la comunidad de los festivales, centros de creación y residencia y colectivos artísticos. Sobre todo me interesaba mucho poner énfasis en los distintos territorios, no necesariamente concentrar en la región metropolitana. De los 10 seleccionados son 6 provenientes de regiones y 4 específicamente de la región metropolitana. Bueno, estos espacios se caracterizan por ser festivales, son espacios de encuentro y de reflexión, son centros de creación, son residencias, son colectivos artísticos, son escuelas, generan la circulación nacional e internacional, son creadoras y creadores, son generadores de contenido. Por lo general son creadores que parten de la base de llevar estas prácticas, ya sea a través de festivales o centros de creación y residencia, o los mismos colectivos artísticos, que se van conformando y atraviesan todas estas acciones en realidad. No es que podamos definir a uno específicamente que es solamente un festival, o es solamente un centro de creación y residencia, o es un colectivo artístico, sino que atraviesan todas estas acciones durante largo tiempo y durante el año. Por lo tanto, ese fue también uno de los criterios que se consideró para la selección de estas 10 organizaciones. En estas 10 organizaciones actualmente convocan al año cerca de 300.000 espectadores, desarrollan más de 200 actividades específicamente en el área de formación y mediación, y actividades para agentes culturales. No es solamente que desarrollan también actividades diversas para los públicos, sino que también son agentes y organizaciones que capacitan y están en constante colaboración en otras redes de trabajo, tanto en sus territorios como a nivel nacional. Específicamente se centran en líneas como la creación, residencias, educación, circulación, y específicamente también apuntan para todo público: niñas, niños, adultos mayores, jóvenes, directores, artistas, los procesos de digitalización que se están desarrollando y haciendo hoy en día, y también específicamente para lo que se denomina como programadores o a cargo de ciertos espacios, de directores de espacios culturales o directores de festivales. También hacen actividades que convocan y hacen esos tipos de encuentros para, sobre todo, dinamizar el sector de arte escénica. Específicamente, estas organizaciones podemos dividirlas en que un 35% se caracteriza por generar sus propios recursos, otros 35% es destinado principalmente por el financiamiento de fondos públicos, y sobre todo el mayor porcentaje tiene que ver también con gestión de aportes propios. Por lo tanto, son organizaciones que también han tenido un autofinanciamiento constante y han podido generar sus procesos. Claramente los fondos públicos son una fuente valiosa, pero también son agentes que han empezado sus procesos y también han continuado sus procesos con esta particularidad de ingresos para poder mantenerse en el tiempo. Sobre todo a nivel de presupuesto, las organizaciones que están seleccionadas acá y que también
atraviesan y representan, creo yo, un universo también similar a otras disciplinas y organizaciones en el sector de arte escénica. Sobre todo sus presupuestos se destinan en un 74 o 75% específicamente para proyectos artísticos. Un 28 o 30% dedicado específicamente para recursos en realidad de administración o de gestión. Entonces, también quería relevar con esto que las organizaciones que aquí se seleccionan son agentes que generan una economía y generan empleabilidad tanto para un sector como también para otros sectores asociados, ya sea en el caso, por ejemplo, de festivales que también se desarrollan en ciertos territorios y en ciertas ciudades, generan una micro o pequeña economía para los alojamientos, para los servicios de alimentación, para los servicios de traslado interno, y eso también, si uno los lleva a nivel también nacional, en algunas instancias también dentro de los proyectos artísticos que destinan los recursos son también generadores de crear contenido cultural a raíz de festivales o centros de creación y residencia o a partir de los colectivos artísticos que se seleccionan. Por lo tanto, yo creo que es un valor importante de considerar que son también agentes dinamizadores de poder generar circulación tanto de artistas como de una pequeña economía, una pequeña escala, dependiendo de cada territorio, o también a nivel nacional. Yo creo que los desafíos para el futuro, a partir de esta selección, replantear, cada una de las organizaciones vamos a tener que replantear los modelos de gestión hoy en día a partir de, bueno, desde antes, nosotros en el caso chileno veníamos desde antes de la pandemia, nos vino claramente lo que fue la revuelta social, por lo tanto, desde ese ámbito ya se están replanteando ciertos modelos de gestión. eh, Creemos como organizaciones culturales que es importante una mejora en la política pública cultural, específicamente quizás por parte quizás desde el mismo ministerio, poder, yo me hago aquí algunas preguntas que también me parecía importante poder abordarlas, que también surgieron de dos laboratorios que se realizaron también en el marco de Check. Cómo los estados están generando herramientas para poder sostener o acompañar a estas organizaciones, por ejemplo, que se seleccionan, que también atraviesa varias organizaciones que también representan a otros festivales, a otros centros de creación u otros colectivos artísticos. Sobre todo el desafío también para el futuro es cómo las digitalizaciones de las prácticas de estas organizaciones, cómo las organizaciones van a posicionarse frente a los creadores y sus obras en términos tanto económicos, políticos y conceptuales, que es un tema súper fundamental de cómo, ok, sobre todo para el sector de arte escénica, es un sector que el COVID ha sido bastante complejo porque somos un arte vivo, por lo tanto hemos tenido que adaptarnos en el poco tiempo a generar contenido audiovisual, que es una área que por lo general tiene mucho más costos en todo ámbito de cosas. Entonces, por eso también es una pregunta no menor y considerándonos y poniéndonos en el peor de los escenarios que esta pandemia continúe durante todo el 2021, es fundamental sobre todo resolver esos tres puntos que encuentro hoy en día fundamentales: cómo se mejora la política pública en relación a las organizaciones y cómo se van haciendo digitalización de ciertos procesos que sean coherentes para no perder el contenido y el acercamiento de los públicos que se venía desarrollando con estas organizaciones. Eh, Desprendiendo de la digitalización, hay una tensión entre el territorio físico, la virtualidad y cómo van a recepcionar los públicos esta nueva dinámica. Creo que sobre todo es importante mirar más allá del centro de la región metropolitana, que puede tener mucho soporte de Internet, muchas plataformas, muchos soportes para poder llevar procesos de digitalización como podría generarse, pero por ejemplo, si ampliamos la mirada a nivel nacional, hay otros territorios que no tienen la capacidad ni las herramientas tecnológicas para poder soportar procesos digitales durante un buen tiempo. Por lo tanto, es un público que puede perderse durante, ya considerando lo que fue la revuelta social desde el 2019, desde octubre, hasta lo que podría significar lo que fue el 2020, lo que podría significar el 2021. Otro de los desafíos es la curaduría también de los modelos tanto híbridos, analógicos y digitales, porque finalmente es importante que hay muchos procesos que tengamos que estar digitalizando en realidad, pero también es súper importante el proceso de llegar a la semipresencial o a lo presencial. Y por lo tanto, estas organizaciones también están teniendo como ese gran desafío.
cómo se piensa o cómo nos estamos pensando post pandemia, cómo son las transformaciones y las posibilidades que puede acarrear esto, la estrategia de los responsables de las organizaciones en los vínculos con los gobiernos locales, los públicos y los artistas. Y sobre todo, y se refuerza mucho después de la misma revuelta social y también de la misma pandemia que nos atraviesa, la cohesión social que generan estas organizaciones. Son organizaciones culturales que están siendo llamadas cada vez más a desempeñar roles sociales más amplios, en lugares que solamente no es programar expresiones artísticas, sino que también están cada vez de la mano a los procesos sociales que está atravesando hoy en día el país. ¿Y cuáles son esos desafíos para desempeñar un papel, para facilitar la cohesión social? Yo dejo abierto como esas preguntas. Hay muchas dinámicas de cómo establecerlo. Creo que es fundamental para poder establecer estos desafíos que deberíamos considerar a la cultura como un bien de primera necesidad. No es como un discurso cliché, sino que es fundamental. Hoy en día, por ejemplo, para poner un ejemplo muy práctico de por qué es necesario que esto sea que Chile considere que sea la cultura como un bien de primera necesidad. Por ejemplo, hoy en día, si siguen manteniéndose los patrones de cordones sanitarios, las primeras, por ejemplo, hoy en día en distintos territorios, las únicas personas o organizaciones que pueden tener acceso a entrar a ciertos territorios para desencadenar procesos semipresenciales o presenciales son los considerados como bien de primera necesidad. Creo que es importante que se entienda esto porque en realidad hay muchas organizaciones y ojalá que eso no ocurra, pero lamentablemente ojalá que ninguna de estas 10 organizaciones seleccionadas tengan un problema a más adelante, pero creo que esto es fundamental porque finalmente no podríamos seguir avanzando con muchas de las acciones presenciales. Ya nos hemos encontrado con muchas problemáticas en términos de organizaciones ya a partir de redes de trabajo, sobre todo de cómo se están implementando los protocolos sanitarios desde el MinSal con los que se establecen para arte escénica. Entonces creo que ese es un rol fundamental. Si se llega a considerar a la cultura como un bien de primera necesidad, creo que estamos en un tiempo histórico en el país para poder plantear este tipo de procesos. Y también quiero terminar, no solamente también al modo de cliché, pero me parece que es importante un presupuesto del 1% en cultura, porque muchas de estas organizaciones dependían de financiamientos de aportes privados. Por lo tanto, hoy en día, muchas de las empresas que aportaban al ámbito cultural van a estar también en desmedro de varios problemas que acarrea el financiamiento. Eso es por ahora, ya 12 minutos y 45 segundos, así que creo que respeté el tiempo. Muchas gracias, Antonio. Y quería antes de pasar a una parte más interacción y comentar un poco tu presentación y profundizar un poco en el pabellón y lo que también vamos a poder como visualizar en torno a este encuentro, quería ver como tercera la vencida, ver si podemos ver el video antes de dar el contexto. Entonces, y después pasamos al espacio interactivo, ¿te parece? A ver si ahora lo vemos. Mi nombre es Antonio Altamirano Fernández, soy actor de teatro y cine. En teatro me he desempeñado en los grupos como Teatro Caminando, Los Contadores Auditores, Teatro Niño Proletario y Teatro La Mala Clase, realizando giras nacionales e internacionales. Actualmente dirijo el grupo Teatro Amplio. El año 2008 creé el Festival de Arte Siglos del Infinito, que se realiza de manera simultánea por 9 comunas de la región de Magallanes y Antártica chilena. El sector de artes escénicas lo componen las disciplinas artísticas de teatro, danza, circo, títeres, narración oral, ópera y las combinaciones posibles que puedan establecerse entre algunas de estas disciplinas. Las artes escénicas han sido un punto de encuentro e intercambio por parte de los agentes que lo intervienen y los públicos a quienes convoca, cobrando relevancia a la luz de ser motores sociales, culturales y económicos, y para economías conexas que gozan del efecto multiplicador que el sector promueve. La actual selección propone visualizar un conjunto de valiosas iniciativas y experiencias desarrolladas en distintos territorios a nivel nacional. Busca relevar experiencias diversas que traducen sus procesos para el desarrollo del sector en sus respectivas comunidades. Sus prácticas sirven de referencia para el contexto local.
Respecto a los seleccionados, Nave se emplaza en el barrio Yungay, cuenta con varios espacios aptos para albergar diversos tipos de actividades desde ensayos, exhibición de obras, lanzamientos, conferencias, charlas, seminarios. Espacio Checoslovaquia busca aglutinar y resolver diversas necesidades espaciales, técnicas y formativas de los artistas escénicos en la comuna de San Joaquín, en Santiago. Festival Santiago Off, en su visión convergen dos necesidades relevantes, que es la vinculación del arte con la ciudadanía y el fortalecimiento del sector profesional de las artes escénicas. Circo Chile, que durante 15 años ha convocado a compañías de diversas comunas y regiones del país, generando una experiencia importante de encuentro, intercambio de experiencia y conocimiento en torno al circo. Identidades, que es un festival internacional de las artes escénicas en el desierto de Atacama, es un encuentro con las culturas del mundo que busca posicionarse internacionalmente a través del tiempo y que integra a la comunidad de la región de Antofagasta en una actividad internacional. Teatro Puerto contribuye y aporta en la democratización de la cultura a través de la arte escénica, transformándose en una plataforma de creación, formación, producción, difusión de artistas y emprendedores culturales desde la región de Coquimbo. Carpa Azul de Circo es un centro cultural que promueve el desarrollo de las artes circenses en la región de Valparaíso. Sus principales actividades de desarrollo son la formación circense, la programación artística y el Festival Valparaíso Circo. Escénica en Movimiento busca profesionalizar las artes escénicas y sus distintos formatos a través de la actualización de conocimiento y prácticas corporales desde la región del Biobío. Festival Patagonia en Escena, organizada por la agrupación cultural comunitaria Malotún de Coyhaique e integrada por artistas y gestores de diversas áreas de la creación, con el objetivo de hacer frente a la urgente necesidad de contar con programación artística y espacios de formación en un territorio aislado. Survértice, un colectivo cultural de artes escénicas que tiene como objetivo promover el desarrollo de múltiples disciplinas a través del movimiento y la danza, y actividades formativas como talleres y seminarios para la comunidad desde la región de Magallanes y Antártica chilena. La tercera es la vencida, dicen con el video. Era importante verlo igual para poder tener la dimensión completa, obviamente, de un poco el contexto de la presentación que hiciste, Antonio. Así que me alegro que hayamos podido como profundizar también en esa selección. Y un poco para avanzar, yo creo que tú planteaste varios temas relevantes en torno a que se puedan profundizar, pero creo que es importante como señalar que en el caso de arte escénica es bastante particular porque, como bien tú decías en tu presentación, existe un componente de copresencialidad, tanto arriba del escenario con tus colegas como con los públicos, que en este contexto de pandemia se ha visto sumamente afectado y ha quedado en evidencia una fragilidad que yo creo que está bien reflejada en tu presentación respecto al sector, ya que evidentemente en un contexto donde es imposible encontrarnos y que estamos resolviendo nuestras vidas en torno a las plataformas digitales, evidentemente hay tensiones con respecto a la esencia misma del arte vivo, y creo que como bien tú decías, es un ámbito que el cual no podríamos como no atender. Yo de hecho vengo de un panel con Carmen Romero, con la Patricia Rivadeneira de CENIX, con Javier Ibacache, para discutir esas tensiones que tú mismo señalas en tu presentación y que están muy presentes. Y por ello quizás es importante señalar que el sector del arte escénico se caracteriza por esa convergencia con expresiones artísticas, constituyendo como un producto de alta complejidad y sobre todo presencial. Y en esta instancia estamos transitando a un universo de plataformas digitales que en definitiva nos ponen un escenario distinto que tenemos obviamente que asumir dentro de ese contexto. Antes de pasar quizás a profundizar en torno, Antonio, a la presentación, quiero solamente recordar a las personas que nos están mirando que pueden enviarnos preguntas para contestar al final de la presentación en caso que así lo quieran. El equipo del Encuentro Check está de alguna forma recolectando si ingresan alguna pregunta que podamos hacerle también a Antonio con respecto al pabellón. Y yo quería, antes de pasar quizás la profundidad de, obviamente, de lo que tú planteaste, es cómo, yo pienso, y un poco lo conversábamos ayer, el rol de un curador de un pabellón no es algo tan como propio de las artes escénicas. Quizás en otras disciplinas se da de manera mucho más, más regular y todo. Y quería preguntarte, que me queda muy claro un poco los criterios de selección que tú tomaste y la manera que llegaste a darle los énfasis que tú
consideraste a la hora de hacer la selección del pabellón. Pero ¿de dónde te situaste tú para hacer o sea, desde qué lugar, pensando que obviamente estamos en un contexto, un encuentro vinculado a la economía creativa, y que tenías que, obviamente, considerar criterios de selección objetivos que tuvieran un sentido? ¿Desde qué lugar tú como Antonio, que evidentemente has sido testigo obviamente de la dinamización de los territorios en torno a experiencia escénica, cuál crees tú que es la mirada particular que tú quisiste reflejar con esta selección y este pabellón que vamos a profundizar un poco en esta conversación? ¿Desde qué lugar te situaste para abordar esta selección y un poco al pabellón que vamos a, que un poco que vimos en el video que estamos llegando como en este encuentro? Sí, quizás el primer como lugar donde me situé fue a partir de lo que es, desde el mismo Check se solicitaba que era agentes intermediadores específicamente que hayan generado una dinamización a partir de las economías como creativas, pero a partir de eso yo también como que me hice la pregunta, como el primer criterio fue organizaciones que han tenido durante un buen tiempo una autogestión y que han sido capaces de poder levantar procesos desde la misma autogestión en ese sentido. Y son capaces de poder dinamizar sobre todo economías tanto territoriales y por lo general han complementado sus procesos con los fondos públicos, que también depende de un gran porcentaje, pero en realidad el criterio específico fueron organizaciones que han tenido quizá un proceso durante un buen tiempo y quizá aprovechar la instancia de checks para poder visibilizar esas organizaciones, y me parecía que era fundamental poder relevar procesos como hay algunas organizaciones que también representan a Chile en distintos mercados o festivales y son la mayoría de estas organizaciones. No, quiero dejar en claro que no consideré quizás a teatros, porque los Mm, teatros eran muy específicos, creo que o sea, cumplen claramente un rol dentro de toda la cadena que nosotros conocemos, son esenciales para poder generar las presentaciones, pero me decía, era complicado como mm, tal, como teatros como tal, pero sí considero que están los espacios en este caso como Espacio Checoslovaquia, ENAVE, o en otros territorios como Teatro Puerto, que tiene su espacio, los chicos de Survértice en la misma, en Magallanes, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar creo que se van seleccionando a partir de esos criterios como de organizaciones que han tenido procesos de autogestión y han podido generar procesos, sobre todo en el ámbito internacional, cuando uno asiste a algunos festivales o encuentros, son nombres que se mencionan. Al tiro, el vínculo, el sinónimo de quizás de arte escénica Chile se asocia a alguna de estas organizaciones. Y me parece que son procesos súper fundamentales de poder a través de este encuentro visibilizarlo, y también un espacio también de poder como hacer un pequeño quizás reconocimiento en este proceso. Creo que también la propuesta que se propone también de Cheque es poder generar un acompañamiento también en el corto plazo, en el largo plazo, de poder pensar, y creo que también son organizaciones que están dispuestas, y se vio también en los laboratorios, en los ejercicios, de poder demostrar conocimiento, aportar también reflexiones y también desde un punto de vista súper crítico, pero también constructivo en ese sentido. sí, es interesante lo que tú mencionas también en ese, y siguiendo como la tónica un poco de lo que tú estás mencionando ahora, de que hay una mirada también particular sobre una hegemonía en torno quizás que el teatro evidentemente ha sido como muy protagónico en ciertos espacios, y efectivamente uno ve la selección del pabellón y evidentemente hay una diversidad de expresiones, tanto del punto de vista como de las artes escénicas, como también territorial, que me parece importante señalar. Me gustaría un poco indagar un poco en eso con respecto a desde qué lugar también te planteaste el criterio como disciplinar a la hora de pensar, evidentemente, porque en la presentación queda muy claro que las artes escénicas, evidentemente, son disciplinas, pero al mismo tiempo cruces. Entonces, eso también es un campo como mucho más complejo de abordar desde el punto de vista curatorial. Y de alguna forma, ¿de qué manera, eso por el lado de lo disciplinar, y de qué manera en ese mismo proceso integraste el tema regional? Porque creo que ese es, o sea, claramente tú tienes una cercanía con ese entorno porque evidentemente has estado a cargo de un festival que está situado en una región distinta,
a la metropolitana y que ha dinamizado el territorio. Entonces me gustaría saber desde qué lugar abordas el tema disciplinar desde el punto de vista de la curaduría y desde qué lugar abordas el tema territorial. Como qué importante es eso. Pienso también que tú mencionas también en la presentación que han pasado muchas cosas en Chile que obviamente nos obligan a pensar distinto a como veníamos pensando. Y creo que también esa selección tiene que ver con eso. Por eso te lo planteo para poder profundizar en aquello. Sí, bueno, quizás específicamente también, otro también de la miradas también fue específicamente, claro, abrir el espacio de las otras disciplinas que también componen artes escénicas. Creo que históricamente también, tradicionalmente, ha mantenido mucho protagonismo desde el ámbito teatral o teatro, pero también hay otras disciplinas que, como es el caso de la danza o el circo contemporáneo, que han hecho procesos bastante inspiradores para poder, sobre todo, como contener o generar procesos, sobre todo en el ámbito quizás de la gestión tanto de grupo como a nivel de gestiones como organizaciones. Por ejemplo, en el caso específicamente de circo, se considera al Festival Charivari y lo que ha hecho Carpa Azul de Circo, en realidad. Y son dos organizaciones, una en la región metropolitana, que claramente a través del festival que realizan se dinamiza mucho el sector, es un referente para muchas agentes y artistas del ámbito circense a nivel contemporáneo, entonces muchas veces los festivales, en este caso, por ejemplo, lo que realiza Charivari pasa a ser como un referente para otras artistas que ven en algunos espacios de quizás, sobre todo algunos trabajos internacionales o nacionales, como una referencia de poder seguir profundizando sus procesos. Entonces, en ese caso me parece importante como relevarlo, o ya en el caso específico de la danza contemporánea, el, el proceso de organización, por ejemplo, de Escénica en Movimiento, que ya lleva 10 años más trabajando en torno a, como organización, como colectivo, sin perder el foco que son una compañía, y han podido diversificar y poder profundizar específicamente como centro cultural, como espacio de residencia, como festival, y en este caso también como lo que hace también Nave, el, no solamente Nave es danza, también programa teatro, circo, o en el caso de Survértice en Magallanes. Yo creo que a lo que también me parece importante es que también las organizaciones que también se seleccionan programan también circo, danza y teatro. Entonces, también ese otro criterio que también se prioriza en realidad, de que algunos festivales o centros de creación no solamente consideran procesos de creación o de residencia solamente de teatro, sino que son abiertos para estas otras disciplinas. Y también me parece que es importante como en el proceso actual en que estamos, en que hoy en día todo es muy híbrido, entonces yo creo que hoy en día no es muy raro solamente especificar la disciplina de teatro, circo, danza. Creo que todas tienen un trabajo interdisciplinar, y más hoy en día me imagino que los procesos creativos que vendrán post pandemia tendrán mucho, sobre todo el tema audiovisual, eh, tendrán mucho también este cruce de las disciplinas, que yo creo que hay otras áreas que están muy acostumbrados a trabajar interdisciplinarmente, y quizás yo creo que en el sector de arte escénica a veces eso es muy poco común, o a veces, y yo creo que es solamente prácticas nuevas que tenemos que empezar a impulsar, y por eso me parece importante ir también tomando este protagonismo que debería tener siempre la danza y el circo en este caso. Claro, y también es importante lo que tú señalas, porque también es, por ejemplo, presente también hay organizaciones que trabajan en un ámbito más sectorial o más como disciplinar, pero también, por ejemplo, espacios como NAVE, que hoy en día no podríamos decir que solamente involucran la danza contemporánea, sino que también se están desenvolviendo en ámbitos donde los límites son mucho más dispersos o se difuminan, porque también esa es una forma de enfrentar también, yo creo, desde las propias organizaciones, esa complejidad que tienen las artes escénicas y los cruces posibles que generan. Y eso sumado a una aceleración que ha generado el contexto de pandemia hacia pensar en otros tipos de elementos que integran también las artes escénicas en este contexto particular que tú lo mencionaste muy bien, que es como hemos tenido que adaptarnos a trabajar en formatos audiovisuales que no es lo propio obviamente del campo de la arte escénica, y quizás va a quedar un tiempo también para poder avanzar en aquello. Entonces, más aún es posible pensar que todos esos cruces disciplinares y con otras disciplinas se van a ir profundizando también en un contexto
de información, de globalización y en el contexto actual en que nos encontramos. Otro punto que me gustaría señalar con respecto a tu presentación, Antonio, me parece muy importante pensar que tú fuiste muy claro en señalar que los espacios culturales no estaban presentes quizás tan claramente en esta selección y tú querías enfocarte en criterios mucho más objetivos con respecto a modelos de gestión particulares que tenían una cierta mirada en la internacionalización y que pudieran trabajar desde los territorios. ¿De qué manera tú crees que esa articulación entre festivales, centros de experimentación y creación y agrupaciones del campo de las artes escénicas a través de este pabellón pueden configurar también un espacio de soporte que le pueda dar en un futuro, en definitiva, en el corto, mediano, largo plazo, un espacio también a las artes escénicas en el campo de la economía? ¿Cómo estas agrupaciones tú crees, que me parece importante ponerlo, y creo que está presente en tu selección, han intercedido en el ámbito económico? Tú fuiste muy claro en señalar también de qué manera se van distribuyendo los recursos, que es un encuentro tripartito entre recursos propios, recursos públicos, recursos privados, y me parece importante de qué manera tú visualizas en esta articulación de festivales, centros de experimentación y agrupaciones, está el factor económico presente, disímil quizás entre cada una de ellas, pero está presente, y hacia dónde va ese modelo de gestión que obviamente en un contexto de alta precarización como el que estamos viviendo está sumamente en tensión, ¿no? ¿Cómo tú visualizas que una asociatividad, las agrupaciones en conjunto y este espacio de articulación puede de alguna forma repensar esos modelos? ¿De qué manera eso también quizás se vio reflejado en los laboratorios y en los espacios participativos? ¿Qué es lo que tú también has podido como de primera fuente también atender en esa mirada, donde creo que hay como desafíos gigantes por delante, tanto para la política pública como para los propios agentes, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los agentes tiene bien claro, yo creo, el rol que aportan tanto para pequeñas economías, ya sea en los pequeños barrios donde están emplazados, como en los territorios a los que también llevan sus prácticas. Creo que el trabajo específico de arte escénica es cómo somos capaces de relevar esos datos y ponerlos en datos duros que a veces quizá nos da un poco de temor o desconfianza, y quizás puede ser la misma como lógica cuando uno plantea como economía, al tiro hay como un temor a, claro, un rechazo o a la palabra mercado, economía. Yo creo que en ese sentido hay que ser capaces de poder transparentar esas informaciones y visibilizar los datos de las informaciones, porque encuentro que las organizaciones somos súper conscientes de lo que aportamos a nivel económico, pero yo creo que incluso hoy en día en la misma pandemia, en algunos, por ejemplo, territorios donde quizás no va a poder llegar tanta gente de otros países a nivel turístico, por ejemplo, los festivales los centros o los mismos espacios van a ser capaces de generar y dinamizar la economía de un territorio. Entonces, yo creo que más que nada yo creo que hay conciencia respecto de lo que nosotros podemos aportar. Yo creo que lo que nos falta es poder traspasar en el lenguaje económico o en el lenguaje como a nivel quizás empresarial o incluso a nivel de los gobiernos locales o los gobiernos regionales, cómo traspasar ese lenguaje para que se entienda que realmente, por eso yo apuntaba al final de la presentación, no como al cliché de la cultura como bien de primera necesidad, porque me parece que es un bien de primera necesidad. Y así como es un bien de primera necesidad, tiene que enfocarse dentro de la economía. Hoy en día estamos en un proceso de realmente se aprobó una constitución que va a ser la primera constitución paritaria del mundo. Y en ese sentido me parece que es súper fundamental. ¿Por qué no plantearse la idea de por qué no generar una dinámica a ese nivel de pensamiento a partir de las economías? Creo que hoy en día, para poder quizás evitar cierto tipo de, claramente esto apoyado con un proceso también de fortalecimiento del sector público que apoya estos procesos, pero creo que las organizaciones son algunas muy conscientes. Por ejemplo, por poner al tiro casos de ejemplo de los seleccionados. El caso, por ejemplo, de Espacio Checoslovaquia. Ellos para construir su espacio no pidieron ningún fondo a ningún organismo público. Son los mismos agentes que están pidiendo créditos para poder realizar un proyecto que me parece que no es hoy en día, si uno lo ejemplifica y lo lleva al sector de poder comunicarlo a nivel internacional, eso es como bien arriesgado.
Lo mismo que pasa con el proceso de nave, también es un proceso de un aporte privado que construye un espacio y que creo que en eso hay que poner sobre todo énfasis porque al final son espacios nuevos. Los centros de creación y residencia son espacios hoy en día que están empezando un proceso que si uno lo mira a largo plazo es un proceso como igual como partieron los festivales hace 10, 12, 13 años atrás. En realidad, si uno hace un ejercicio hacia atrás, no habían tantos festivales de arte escénica y eso ha generado un proceso de profesionalización para el sector y yo creo que en ese sentido lo que es importante es como que realmente se entienda que también somos espacios de generar economías en los territorios, en empleabilidad para el sector. Hoy en día creo que estos agentes simbolizan o representan a varios otros agentes que también se realizan en festivales o en los mismos teatros, en realidad generan ese espacio de economía. Yo encuentro que en ese sentido, por eso me parece importante que nosotros tenemos que hacer quizás el esfuerzo de cómo lo comunicamos bien con ciertos agentes y también poder generar más aportes desde el sector quizás privado, específicamente orientado a fortalecer a estos agentes en realidad. Y es importante lo que tú señalas también con respecto a los espacios de creación, porque después cuando uno viaja y se da cuenta que los espacios de creación en otros países evidentemente están mucho más consolidados y de alguna forma tienen un rol fundamental en la cadena, obviamente, creativa, productiva de las propias organizaciones. Y claro, tanto Nave como Checoslovaquia, por ejemplo, que no son festivales propiamente tal, sino que son espacios, centros de experimentación y creación, eh, evidentemente han podido cumplir un rol particular que de alguna forma han podido insertar estos procesos creativos, evidentemente, en un modelo creativo que requería también un espacio de concentración y como de acompañamiento a los procesos creativos que muchas veces la concursabilidad o otros ámbitos de financiamiento no estaban recogiendo. En ese sentido, solamente como de dato, igual en esta convocatoria, por ejemplo, del Fondo de Arte Escénica, que fue la primera, por primera vez existe una línea de residencia de creación artística, que era algo que normalmente siempre los artistas estaban supeditados al proceso de creación y producción con la claridad de un proceso creativo que muchas veces no era tal. Y lo que permite de alguna forma Nave y Checoslovaquia y otras organizaciones que interceden en este ámbito, es importante señalar que pueden profundizar estos procesos creativos y darle soporte, obviamente, y acompañamiento a procesos mucho más profundos y complejos para las artes escénicas, que me parece importante señalar. Por otro lado, creo que tanto, por ejemplo, la selección, bueno, obviamente, Cielo al Infinito en Magallanes, o pienso en Identidades, son festivales que dinamizan los territorios y generan economía. Y yo comparto completamente contigo que esos datos son fundamentales para poder pensar, evidentemente, y no me cabe duda que los han podido generar dentro de su espacio, de poder como poner en valor como desmitificar estos espacios como economía, mercado, que evidentemente son parte del día a día de los propios agentes que tú mismo señalas. O sea, cuando tú ves de recursos propios, recursos privados, recursos públicos, porque hay una economía que se entiende que está sumamente identificada por parte de los agentes. Y eso es súper interesante que lo hayas podido visibilizar porque eso está muy en la interna del funcionamiento de estas estructuras. A mí me están apurando un Sí, poco porque quizás, queda... perdona quizás Diga, Javier, pero diga, para diga Antonio. complementar puede ser, hoy en día también, en nuestro caso, para no ser tan autorreferente, pero por ejemplo, como festival, nos están preguntando algunas empresas de hoteles o de hostales, que son las que Claro. están ¿Qué considerando, y pasa? ahí, claro, y en ese sentido también uno se da cuenta que también esperan ese pequeño, también los presupuestos no es que queden en las organizaciones, como también mencioné en la presentación, o se traspasan a procesos artísticos o se traspasan también al mismo territorio donde se desempeña. Claro, como mencionabas tú, Festival Identidad o lo que realiza el Festival Santiago Off con los encuentros de programación que también dinamiza a gran parte del sector de agentes que también se desarrollan, o lo que realiza el Festival Patagonia en Escena, en Aysén, que Por también es parte de los ejemplo, seleccionados. claro, totalmente. En este caso, la organización se hace cargo de un montón de otras cosas más, además de la programación y además del impulso económico, es también un motor de agente de redes en realidad. Y yo creo que también eso ha sido muy importante, que también en un momento no lo pensé también para la selección, que eran las redes que se han formado. Mm, Está claramente el trabajo admirable que ha realizado Red de Salas de Teatro, hay una red de de festivales que se festivales. conformó este año,
y que también nos hemos dado cuenta de cómo ha podido ser capaz de generar tanto apoyo, tanto como impacto económico, como impacto social en distintos territorios. Encuentro que ese es como importante de poder como traspasarlo, y en ese sentido creo que es importante que este encuentro pueda producir realmente espacios de encuentro y conversación con Corfo, con ProChile, con las otras carteras de los ministerios. Creo que también me parece importante esta acción. Sí, y solamente para finalizar, quizás es importante saber que estos espacios interactúan de bastantes dimensiones, o sea, a nivel local, porque pienso que Checoslovaquia en San Joaquín también tiene una función y NAVE, por ejemplo, también ejerce un rol en la dinamización del mismo barrio donde está situado. Entonces, como el impacto que tienen es como a nivel también local, regional, nacional e internacional. Y es importante que eso lo visualicemos porque también hay un factor económico interesante a la hora de pensar también de qué manera interceden estos espacios culturales. Tenía una última pregunta, pero se me está acabando el tiempo, era como sobre el futuro de esta articulación, o sea, hacia dónde tú crees, entonces si tienes como de manera muy breve, ¿dónde tú piensas que esta articulación puede incidir también, pensando también en los desafíos que se vienen para hacia adelante? ¿De qué manera tú crees que se debería avanzar? Muy cortitamente para cerrar. Yo creo que es importante esperar los procesos. Creo que el proceso de los laboratorios, creo que me parece que es importante un proceso, por lo menos desde el área de economía quizás creativa, varios de los agentes escucharon muchas cosas que creo que necesitábamos ser escuchados en algunos aspectos, y creo que me parece fundamental que hoy en día encontremos las maneras de poder dialogar y poder llegar a acuerdos, algunos aspectos súper fundamentales que son los que mencionaba anteriormente. Mm. Creo que es posible poder plantear a la cultura como un bien de primera necesidad. Creo que ese es un objetivo que deberíamos plantearnos, y no buscar como, en este caso, como enemigos del ministerio, sino que estamos trabajando juntos para que eso realmente salga adelante, porque en realidad creo que ese me parece que es fundamental para el futuro, y ojalá poder llegar al 1% de cultura, porque en realidad muchos de las organizaciones lamentablemente, vamos o van a desaparecer, y eso creo que es una responsabilidad que por mucho tiempo hay trabajos que se han hecho desde 12, 13, 15, 20 años, y creo que en 2 años súper complejos que vendrán, Mm. me parece que es importante que sobre todo desde el ámbito público estén los resguardos para que eso no muera, porque si no son procesos lo más complejo hoy en día, y que creo que es importante que nosotros como a nivel cultural o artístico podamos ejemplificar que la economía no es solamente número, sino que la economía también es un bien de valor, es un bien de cambio cultural, y todos estos procesos creo que van de la mano con la cultura. Entonces me parece que sobre todo el arte escénica eh, hemos sido capaces de poder trabajar y tenemos la capacidad de poder dialogar y encontrar soluciones muy creativas en un pequeño periodo de tiempo. Yo creo que en ese sentido quizás las misiones o los trabajos es como desde el ministerio pueden vincularse con otras carteras, sobre todo en el ámbito de salud, que hoy en día en algunos lugares está siendo complejo poder abordar ciertos protocolos porque se chocan con otras cosas que no estamos quizás considerados dentro de una cadena que es más importante, que requiere y requiere en ese sentido un acompañamiento. Creo que quizás para no cortar el tiempo, quiero también aprovechar el espacio también de agradecer también la posibilidad de poder juntarnos y poder crear esto, que me parece fundamental que se puedan pensar también procesos de acompañamiento y no sean como solamente un evento puntual. Mm. Espero que también haya un acompañamiento o alguna propuesta súper. Creo que las organizaciones seleccionadas están dispuestas a poder generar ese proceso, y también no es solamente en estas 10, sino que creo que hacen una cadena que Una aporta expansión. solamente a otras organizaciones. Disculpen Sí. si nos pasamos del tiempo, pero me parece que también es fundamental que esto yo lo veo como un inicio de un proceso a poder seguir desarrollando. Así que agradezco también al área de economía creativa de poder pensar y convocar este espacio dentro de este complejo escenario virtual. Y claro, creo que eso por ahora. Muchas gracias, Antonio. Ya estamos pasados en el tiempo, pero no quiero dejar de decir que visiten el pabellón del Encuentro Check, donde pueden conocer más acerca de estas organizaciones. Hay dos espacios interactivos también que se puede ingresar en torno a monstruos menores, y si no me equivoco, los FI que están presentes, que es importante igual que se visualice. Y muchas gracias, Antonio, por tu espacio, por todo, y un saludo a María José Cifuentes, que había dejado un saludo en el chat también, que es parte también de esta asociatividad. Así que
Muchas gracias por todo y nos estaremos viendo en el Pabellón de Artes Escénicas.